Buenos días, tardes o noches, si sé que esta vez demoré demasiado tiempo en subir algún video, no pienso poner más excusas, esta vez sí fue mi culpa por descuidar mi salud, pero bueno, ya recuperado, trataré de estar al día con la historia que se ha estado subiendo, como también la nueva que se viene. Agradezco la paciencia de cada uno de ustedes como también los comentarios que dejan en cada uno de los vídeos y publicaciones de la sección de comunidad. Somos una gran familia que irá en crecimiento, sin más que decir, los dejo con la historia. Personajes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores y autores. Los destellos eléctricos desbordaban y rodeaban de su cuerpo, dando una mayor iluminación a la zona en la que se encontraban. El largo cabello dorado se mecía por el aura que lo rodeaba, cautivando a la mujer que a sus espaldas se encontraba. Sus ojos púrpura solo brillaban al detallar esa silueta. Una vez más, la forma mortal más poderosa con la que contaba Son Goku se dejó ver, demostrando el poder que alguna vez enfrentó a aquella bestia que se encontraba devastando el lugar. Poco a poco empezó a encaminarse a la batalla, dispuesto a enfrentar una vez más a aquella calamidad del universo, esa calamidad que era igual pero a la vez diferente a la que alguna vez enfrentó en el pasado. Esta vez no contaba con mucha ayuda. Los Saiyan Jr. eran poderosos pero no podían enfrentar de la misma manera a Majin Buu. De un momento a otro se detuvo, y poco a poco giró su cabeza para detallar a la pilar que a sus espaldas se encontraba pasmada. Shinobu, por favor, te encargo a los demás. La mirada del Son era penetrante, ya que las cejas de su rostro habían desaparecido por completo y la mirada seria que este poseía solo aumentaban su temor, pero al escuchar las palabras y el tono que utilizó para dirigirse hacia ella se calmó un poco. Solo pudo asentir. Esto solo fue la señal para que el Saiyajin despegara del suelo y fuera al campo de batalla, a enfrentar al demonio rosa que una vez más amenazaba a la humanidad. Ella no lograba entender ello. Este chico era realmente un misterio, la forma en que este chico lograba cambiar el color de su cabello y aquella presión que lograba descargar solamente con su presencia cuando se enfrentaba a alguien. En aquella leyenda narraba que el denominado Saiyajin criado en la tierra junto con otros individuos de su misma raza podían cambiar el color de sus cabelleras. Ella ya sabía de quién se referían con ese nombre, es al chico que apreciaba, pero ¿quiénes eran los otros seres? Los Saiyan Jr. intentaban ponerse en pie mientras escuchaban los alaridos de dolor que uno de ellos daba, ya que el demonio rosa pisaba la cabeza de este amenazando con destrozarla. La risa desquiciada y burlona del demonio era evidente, realmente le encantaba, pero dentro de él una voz a veces impedía algunas acciones que este iba a realizar. Ya harto se dispuso a acabar con uno de ellos, dispuesto a marcar y dejar en claro quién era el más fuerte, mas la acción fue impedida por poco, ya que un disco de energía fue lanzado hacia su extremidad, evitando una tragedia. La vista del demonio se desvió, detallando al ser que había llegado. Sus ojos oscuros se abrieron un poco de la sorpresa, ya que aquella silueta la recordaba. Las memorias de su parte ingenua llegaban a él, recordaba a esa misma persona enfrentarlo en las alturas del cielo azulado, humillarlo y por poco casi derrotarlo. No pudo reaccionar a tiempo, ya que el Son apareció frente a él con una esfera de ki en sus manos, impactando en su el cuerpo sin cabeza del demonio rosa salió rodando, estrellándose en un cúmulo de piedras que estaba un poco alejado de él. Los Saiyan Jr. observaron al recién llegado. Al principio no lo reconocieron, pero las vestimentas que este traía les ayudó a reconocerlo. De sus manos 7 pequeñas esferas de energía fueron disparadas a los malheridos Saiyan Jr., las cuales ayudaron a recuperar un poco de sus energías. Recomponiéndose observaron intrigados al Saiyajin, quien ahora tenía una forma que ellos conocían y habían visto una vez en el pasado, pero no les dieron tiempo de recordar aquellos momentos, ya que una vez más el demonio se puso en pie, regenerando su cabeza. El enojo y la seriedad fueron los que ahora se plasmaron en él. Este enfrentamiento sí o sí traería destrozos a la locación, y eso es lo que el Saiyajin y los 7 Saiyan Jr. querían evitar, mas si pensaron que habría algún tipo de enfrentamiento se equivocaron.
De manera repentina el sonido de una biwa se escuchó y debajo del demonio una puerta corrediza apareció, abriéndose esa y llevando a un futuro conocerían. Este enfrentamiento al parecer se tendría que aplazar porque por alguna razón, Muzan Kibutsuji lo había llamado. Era evidente la sorpresa en todos, incluyendo en Majin Buu, ya que momentos antes de caer las expresiones faciales denotaron su intriga de este acontecimiento que antes había visto, ya que para llegar a aquel lugar fue necesario la técnica de sangre de aquella mujer demonio que viste de negro y tiene un instrumento musical en manos. Los C Juniors se encontraban confundidos. Esta reacción no era diferente a la de Goku, ya había visto pasar eso una vez, con ese demonio pelirrojo y tatuajes en su cuerpo. Antes no le había dado importancia alguna, incluso pensó que no iba a suceder alguna vez más frente a él, pero se había equivocado, y dentro de él esto le dio muy mala espina. Repentinamente un rayo de luz le pegó en el rostro. El amanecer del día siguiente se dejaba ver, iluminando el oscuro cielo y dejando ver las nubes que rodeaban el lugar. Relajaron sus posturas. Los Sage Junior cayeron sentados dejando que sus cuerpos recuperaran un poco más de energía. El Saiyajin solo pudo observar ello, dio un pesado suspiro, mientras que su transformación se deshacía, haciendo que los rubios y largos cabellos se tornaron del color oscuro de su forma base. Alejada, Shinobu no pudo observar bien lo que pasó. Aquella bestia de color rosa había desaparecido frente a su amigo. Quizás pensó que había huido ya que los rayos del sol del amanecer empezaron a bañar la zona. No sabía que pesar ahora un demonio mucho más poderoso que las lunas superiores había aparecido. No sabía si era más poderoso que el padre de los demonios, pero de que era una gran amenaza para todos sí que lo era. Ya sabía que los cuervos observaban todo, así que lo más probable es que ya uno de ellos se encamine a dar el informe de lo sucedido a su líder. Desde lejos pudo observar cómo aquella dorada cabellera con ese aura que desplegaba descargas eléctricas fue desapareciendo, como el dorado cabello fue encogiéndose hasta presenciar aquel negro cabello en forma de palmera que día a día observaba. Por el momento aquella calamidad había terminado, pero no sabía si volvería a pasar. No sabía si tan solo podrían hacerle frente. Si es así, tan siquiera podrían enfrentar a Muzan Kibutsuji. ¿Cuánto más tendrán que fortalecerse ella y sus compañeros para tan siquiera dar batalla a aquel demonio rosa? Las dudas desaparecieron cuando vio a aquel chico caer de rodillas, cansado y con la mirada baja. Esto la alarmó, no sabía la cantidad de esfuerzo y energía que conllevaba esa forma que la cautivó. Rápidamente se puso en pie dejando en el suelo a Rengoku, quien era el más herido del lugar. Se puso en pie con dificultad, y se encaminó hacia ese chico pelinegro. La ligera brisa mañanera hacía que sus cabellos se mecían al compás de este mismo. Los rayos de sol eran cada vez más fuertes, iluminando cada vez más y más la destruida zona. Ella lo miraba ahí en el suelo con la mirada baja. Los mechones de cabello oscuros del chico cubrían sus expresiones faciales que denotaban intriga, pero a la vez alivio de que nada pasara a mayores, ya que conocía la fuerza de ese ser y las consecuencias de que ese demonio pelee con toda su fuerza son catastróficas, más la presencia de la mujer que siempre se preocupaba por su bienestar sin esperar nada a cambio se encontraba frente a ella, demostrando esa preocupación por su estado. ¿Te encuentras bien? Fue la voz del Son la que terminó con el silencioso momento que había ambientado el lugar. Esa pregunta solo hizo que unas pequeñas lágrimas empezaran a formarse en la comisura de sus ojos, mas la sonrisa que marcó solo deslumbraba alivio y tranquilidad que solo le era dirigida a él. Se inclinó hacia él y lo abrazó. Él sintió el contacto amable que la mujer le daba y no pudo negarlo. Se sentía bien. Fue así que lentamente levantó la mirada y lo correspondió. Algunas horas habían pasado después de ello. Los Sage Junior ayudaron a agrupar a los inconscientes, y sin dar declaración alguna se marcharon. Shinobu quiso hablar con ellos, pero solamente una mirada de confianza de esos seres se le fue otorgada. No sabría dónde irían, pero mientras ella tuviera aquella caja musical en sus manos, ellos volverían, tal y como lo dijo aquella mujer de su sueño.
El pasar de los minutos hizo que el resto de cazadores despertara, uno a uno fueron recuperando la conciencia de manera agitada ya que tenían el pensamiento de aún estar en peligro por aquel extraño pero peligroso demonio rosa, se llevaron un susto cuando el usuario de la respiración del rayo despertara de un grito, exclamando estar muerto y que nunca llegó a casarse con la hermana del Kamado quien solo pudo observar aquello con una gota de sudor. Una vez más un problema se había presentado ya que el pilar de la llama Rengoku Kyojuro había perdido uno de sus globos oculares como también, varios de sus huesos se encontraban rotos, apenas si podía ponerse en pie, los más jóvenes se preguntaron cómo tan siquiera pudo pelear con aquel demonio en ese estado. Los huesos sanarán, pero lamentablemente no puedo hacer nada con el ojo que perdiste Rengoku-san, lo lamento. La preocupación en la voz de la Kocho solo dio malas noticias al pelirrubio quien recostado en el suelo solo pudo dar una expresión de dolor pero también preocupación, sabía que no era impedimento para seguir como pilar, pero no sería lo mismo, ese sentimiento de lamento duró poco. ¿Quién dice eso? Dio la sarcástica pregunta, llevándose la atención de los presentes. Shinobu quiso preguntar el por qué decía eso pero solo se dispuso a escuchar. ¿Recuerdas la cápsula que viste en la nave? La pregunta solo generó intriga en el joven que portaba la máscara de jabalí como también en Zenitsu y Kyojuro, pero Tanjiro y Shinobu quienes escucharon la explicación de Goku sobre aquella máquina solo pudieron dar una expresión de sorpresa. Goku-san tiene razón. Aún podemos usar eso. Fue la voz de Tanjiro quien emocionado dio esa declaración, la esperanza se expresó también en Shinobu. Los Kakushi habían llegado al lugar para poder socorrer a los cazadores, iban a llevarlos a la finca mariposa, mas las nuevas indicaciones de Shinobu fueron otras, empezaron a seguirla hacia algún lugar, a Inosuke se le hizo familiar la zona ya que pudo observar la casa en la que conoció a sus compañeros, la sorpresa de los que no conocían el lugar fue evidente primero pensaron que se trataba de alguna bestia pero luego de dar una breve explicación de este objeto se pudieron calmar, después de un rato de usar algunos materiales para construir una escalera a la cima de aquel objeto empezaron a subir a Rengoku. Los Kakushi se encargaron de explorar la nave para dar informe al patrón mientras que Goku con Shinobu buscaban un sitio en común. Sin energía eléctrica la máquina regeneradora no funcionará, debemos buscar el centro de mando de la nave. Y fue así llegaron al lugar dicho, las sillas tiradas en el suelo, además de la enorme mesa de mandos con diferentes pantallas y botones, el Son se acercó a observar, mientras que la mujer detrás de él solo se hacía preguntas y más preguntas. Parece que ya hiciste esto una vez, ¿cómo sabes todo esto? La pregunta detuvo un momento a Goku, esto solo hizo sonreír a Shinobu, ya que había atinado en algo. Sé todo esto, ya que una vez estuve al borde de la muerte, y tuve que hacer esto para poder salvarme. Solo pudo decir eso ya que al presionar algunos botones las pantallas en dicha mesa de mando empezaron a iluminarse y posteriormente toda la nave también, tomando por sorpresa a todos los presentes. La máquina regeneradora ayudará a curar todas tus heridas como también el ojo que perdiste se sanará, solo es cuestión de esperar. Rengoku ya había sido colocado en la máquina, la mascarilla de oxígeno ya había sido colocada en su rostro y la compuerta de esta ya se estaba cerrando frente a ellos. En la pequeña pantalla presionó un botón rojo el cual daría inicio al protocolo de recuperación, el líquido verde empezaba a salir de pequeños agujeros, haciendo que poco a poco la cápsula se llenara de este. Rengoku se Palermo por ello, pero fue calmado rápidamente. No te preocupes, ese líquido es el que te ayudará a curar tu cuerpo, no te ahogarás ya que la mascarilla que te pusimos te suministrará oxígeno, tú solo relájate y tranquilízate. Pequeños sonidos se empezaron a escuchar provenientes de la máquina, dando a conocer que ésta ya estaba en marcha. En la pantalla apareció la silueta del cuerpo y algunas descripciones. Goku no sabía lo que significaba ya que no conocía mucho sobre anatomía o medicina, pero Shinobu pudo entenderlo. Varios de sus huesos están rotos, como también esto puede mostrar los músculos que están afectados y la zona más dañada. En aquí dice que en 1 hora y media estará listo. Lo último dicho asombró a los presentes, excepto a Goku. ¿En serio, en tan poco tiempo podría curar a una persona? El Saiyajin ya sabía de este dato,
ya que aún recordaba cómo en menos de una hora ya estaba completamente recuperado. No evito sentir nostalgia al recordar con quienes pasó esos momentos que quizás fueron de peligro, pero los recuerdos viven en su mente sin evitar extrañar a esas personas con las que pasó todo tipo de aventuras y momentos. Shinobu notó la extraña mirada del Son, denotaba nostalgia por alguna razón, no dijo nada ya que quién sabe por lo que ese chico tuvo que pasar en su vida, cosas que quizás sabría en un futuro. El pasado de ese chico aún le generaba curiosidad, pero por ahora no preguntaría ya que todo lo sucedido hasta el día de hoy aún los afectaba. Y tal cual, la hermosa noche había llegado al lugar que antes oscuro y silencioso, ahora estaba iluminado por las luces del interior de la nave, como también por el exterior por antorchas y fogatas, esto debido a que los Kakushi ya habían empezado a instalar campamentos alrededor, siendo resguardados por cazadores de alto nivel, para evitar ataques por parte de los demonios. La fogata les traía calidez, el pilar de la flama se encontraba ya en óptimas condiciones, como también cada uno de ellos. La máquina regeneradora había sido un gran hallazgo para la compañía de cazadores de demonios, esto sería de gran beneficio para aquellos que terminen mal heridos en las batallas. Cada vez más se encontraban cosas que los beneficiaban, aunque en ese momento no llegaron a pensar que ellos no serían los únicos en llegar a hallar este tipo de cosas. Esta será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Vegeta. Ella logró escuchar una voz que le era muy familiar. Al girar la cabeza se encontró en un lugar muy oscuro, pudo notar una gran cantidad de seres a su alrededor flotando, esto solo aumentó su intriga y preocupación. Detrás de ella la figura de un inmenso planeta de tonalidades rojos se detalla. Y también cambiar mi destino, el destino de Kakaroto. Una vez más escucho esa voz, inmediatamente busco el origen de las palabras que acababa de escuchar. Y obviamente, también tu miserable destino. El grito pudo hacer que lo ubicara, pero simplemente no era posible. La silueta que logró detallar, ese cabello en puntas, era imposible confundirlo. Goku-san. Pudo decirle unas palabras apenas ya que en las manos de ese hombre un ataque fue lanzado junto con un grito, ese ataque venía a ella, quiso defenderse, la primera acción que tuvo fue el de empuñar su arma, pero esta no la portaba, cerró los ojos pensando que este sería su fin, más una vez la perspectiva de su vista había cambiado, a sus pues se encontraba la misma nave espacia que con Tanjiro y Goku exploraron hace unos días, solo que esta se encontraba en mejor estado y sin daño alguno, pero eso no era lo único, ya que frente a ella otro ser se mostró, no lograba verlo bien ya que al parecer se encontraba sentado en algo solo, pudo observar dos cuernos de color negro, y su brazo derecho que se encontraba extendido con la punta de su dedo índice apunando hacia arriba, se le hizo extraño que en la punta de una pequeña esfera de colores cálidos se encontraba, no pudo detallar más ya que el ataque del hombre que se parecía mucho a aquel chico que conoció se aproximaba hacia contra pensó que aquel ser de cuernos perecería ante el hombre frente a él, mas sus pensamientos fueron erróneos, ya que en la punta del dedo índice de aquel ser, la diminuta esfera, empezó a crecer desmesuradamente. Una risa es ahora lo que pudo escuchar, no entendía lo que pasaba en ese lugar, eso fue hasta que el ataque azul fue absorbido por aquella inmensa esfera que hacía alusión a un sol, e inmediatamente la esfera fue lanzada hacia ese hombre, su rostro estaba pálido, ante sus ojos, vio como ese hombre y esos seres que flotaban alrededor de este mismo sucumbieron ante este ser que se encontraba frente a él, pudo ver como aquel ataque impactó contra el inmenso planeta rojo, las fisuras y las grietas empezaron a aparecer rápidamente, la lava se desrendía por todas partes, vio como ante sus ojos un planeta, quizás repleto de vida sucumbía injustamente, las pupilas de sus ojos temblaban de manera súbita. ¿Qué demonios era esto? Imágenes al azar empezaron a pasar, entre ellas un pedazo de tela roja. Kakaroto. Fue el grito que la sacó de esa pesadilla. ¿Qué diablos había sido eso?
El sudor frío recorría sus facciones y su respiración era agitada, e inmediatamente detalló el lugar en que se encontraba, la nave espacial dañada se encontraba allí, junto con el brillo de la luna que los bañaba, cerca de ella, los demás cazadores se encontraban descansando, detalló a todos y cada uno pero alguien faltaba, aquel chico de cabellos en forma de palmera no se encontraba ahí, e inmediatamente empezó a buscarlo con la mirada por todas partes, solo pudo parar al verlo en la cima de la misma estructura, sentado en pose de loto al parecer concentrado en algo, las imágenes en su cabeza eran aún claras, ese hombre de su sueño era muy similar a Goku, solo por algunas diferencias, esa cicatriz en su rostro y esa misma tela roja en su frente, además que la armadura que vestía era igual a la de ese hombre de la foto que pudo observar en las ruinas debajo de aquella montaña, ¿qué diablos era lo que sucedía? ¿Quién eres, Goku? Bien, ya que todos se encuentran recuperados, tendré que volver a la central para dar más detalles de lo sucedido. Rengoku se encontraba a punto de irse del lugar, a su lado, Zenitsu e Inosuke se encontraban, se les había ordenado volver y presentarse ante su líder, para poder detallar más lo que había acontecido hace un día, la mañana ya había llegado y con ello la partida de estos mismos, ellos también tienen que continuar con su camino. El camino para los tres cazadores fue algo incómodo pero a la vez agradable ya que el pilar de la flama poseía una gran energía a la hora de hablar, también se dio una charla entre ellos tres, acordando que de hoy en adelante, Rengoku empezaría a entrenar a Zenitsu y a Inosuke. Son Goku es realmente muy increíble, peleó contra aquella luna y ese demonio de color rosa él solo, la enérgica voz de Inosuke delataba su impresión y emoción respecto a aquel hombre. Así es, no esperaba que existiera un demonio que sea capaz de superar a la tercera luna. Fue el comentario de Rengoku, y si bien era así, ¿qué clase de ser era ese? ¿Y si se tratara de ese tal Muzan Kibutsuji? Fue la pregunta del usuario de la respiración del rayo, esa pregunta se clavó en la mente de los presentes, según ellos tal poder solo le podría pertenecer a aquel demonio que tienen que eliminar para poder realmente descansar, ese pensamiento se mantuvo hasta llegar a la sede central y convocar a una reunión de pilares, pero en la mente del pilar de la llama aún se mantenía la duda sobre aquel joven pelipalmera, aquella forma dorada que lograron observar, ese cabello dorado como el oro que se mecía con el viento nocturno de ese momento, esos ataques que iluminaron ese campo, a su mente llegó la imagen de aquella esfera que el Son portaba siempre consigo, no pudo evitar compararla con aquel objeto que su padre custodiaba en su hogar, después de la reunión que ya había sido anunciada, iría a su hogar, tenía muchas dudas que quería despejar, quizás su padre tenga las respuestas a esta. Sus pasos se reanudaron, ellos tenían una misión que cumplir, el Son era el que iba enfrente intercambiando una que otra palabra con Tanjiro, detrás de él Shinobu se encontraba viendo su silueta, sus ojos aún desbordaba mucha intriga por aquel Saiyajin, aquel sueño que tuvo hace unas noches antes de continuar con su camino la inquietaba, no entendía por qué estos sueños se presentaban algunas veces, pero esta en especial la preocupaba, ese hombre herido y de armadura dañada era muy similar al chico que rescató, además no pasó por alto que ese mismo hombre murió por la explosión aparente de un planeta, el Son les había platicado antes y descubrir que habían seres que provenían de otros planetas fue impactante, entonces, Goku no provenía de este planeta. Recordó aquella noche, en la que el nombre de la raza de Goku se le fue revelada, entonces, la raza Saiyajin era de otro planeta. Por lo que pudo ver en aquel sueño, ese planeta se llamaba Vegeta, ese sería el planeta de Goku. También recordó la manera en la que encontró a ese chico, entonces por el estado tan lamentable en que lo halló pudo deducir que apenas pudo haber escapado de aquella explosión, nada era seguro, ni siquiera sabía si esos sueños eran reales o solo productos de su imaginación por el estrés que últimamente pasaba, pero además de aquellas dudas que tenía hacia ese chico, había otra cosa que la preocupaba.
Llevó sus manos a su pecho, los sentimientos que empezaban a nacer no los comprendía, su corazón se aceleraba cuando la sonrisa de ese hombre se le era dirigida, sentía su rostro arder, la melancolía que rodeaba a aquel chico le parecía atrapante, recordar las ocasiones en que la sacó de apuros, antes ella solo vivía para poder eliminar a ese demonio que detestaba con todo su ser, pero porque ahora ya no era así, porque en el momento en que iba a ser eliminada por la segunda luna, pensó en aquel chico de negro cabello. No solo eran las palabras que el sol le dio en aquella noche, era algo más, ella sabía lo que era pero se negaba a aceptarlo, apenas habían pasado unos meses, desde que lo rescató, era imposible que ella desarrollara ese tipo de sentimientos hacia él, ella solo sentía cariño, que se puede sentir por un ser querido, mas sus pensamientos y corazón estaban en conflicto con esa idea, esta inseguridad que la bella cazadora presenta, será un problema a futuro. Una vez más la impotencia se marcaba en su rostro, las venas de su cuerpo se hinchaban de la rabia que sentía por su debilidad, sus pupilas de color miel temblaban inquietantemente, mientras corría lo más rápido que podía de ese lugar donde ese demonio que de un día para otro se convirtió en su superior, enfrentaba a aquel humano de cabellera alocada, una vez más había fracasado, estaba a punto de poder asesinar a ese pilar, pero en el instante en que Seu Puño daría el final a la vida de Rengoku ese chivo tuvo que intervenir, se sentía miserable, más miserable que nunca, el largo tiempo que pasó entrenando y devorando humanos, habían sido en vano. Ni siquiera podía dar batalla a Kokushibo, que le haría pensar que podría enfrentarse a aquel humano que derrotó a su superior de una manera que a sus ojos fue tan fácil, nunca, esa era la respuesta, nunca podría dar siquiera batalla a ese ser que antes consideraba inferior, cada momento seguía plasmado en su mente, dañando su cordura haciendo que cada vez más y más corriera, alejándose y adentrándose a terrenos que nunca había visto, cuando se enteró de su posición. Maldita sea. Fue el grito de ira, desesperación y dolor que pudo dar, la razón. La luz del sol empezaba a asomarse de entre las montañas, tenía que esconderse de la luz, pero, ¿dónde? Ya hace un rato se había alejado de los bosques, solo había un descampado en esa zona, tierra árida que se convertía en nubes de polvo cada vez que el viento mañanero soplaba en el lugar, desesperadamente empezó a buscar un escondite, un agujero en la tierra, alguna roca, algo, moriría. ¿Este era su fin? Esas eran las dudas que rondaban en su mente, pero que de pronto desaparecieron ya que a lo lejos pudo notar una montaña, que extrañamente se encontraba sola, con lo que al parecer era una cueva, sin dudarlo empezó a correr, logrado por poco esconderse de los rayos solares, las quemaduras empezaron a regenerarse lentamente, era demasiado doloroso, sí que lo era, pero por lo menos estaba a salvo, pero, ¿por cuánto tiempo más? Ya había fracasado anteriores veces, errores que su líder consideraba garrafales, si no llegaba a informar de su situación a Muzan, de alguna u otra manera él acabaría muerto, recordaba el dolor que en su cuerpo sentía cada vez que era reprendido por su líder, esa tortura que cualquiera no podría soportar, ¿qué haría ahora? Debería de hacer algo para salvar su vida pero ¿qué? De la rabia dio un golpe a la pared de aquella cueva, intentando descargar su frustración, mas al parecer el destino aún no lo quería muerto y la buena suerte llegaba a él nuevamente, ya que lo que golpeó solo fue una pequeña superficie de piedras, antes de escuchar un chirrido metálico que lo intrigó, retiró su puño del agujero que había hecho. ¿Esto es metal? Muy intrigado y con dudas ahora dio una patada con su fuerza contenida y era así, algunas paredes se agrietaron y empezaron a destruir más lo que en interior de estas solo había material metálico. ¿Qué diablos era este lugar? Con su mirada detalló lo que ignoró en el instante que llegó a esa cueva, dos grandes estructuras metálicas se encontraban tiradas en lo profundo del lugar, se acercó y las detalló, esas eran puertas. Levantó la mirada hacia lo que quizás aquellas puertas ocultaban,
Su sangre de demonio le permitía ver en lugares oscuros, y lo que detalló era algo que lo dejó perplejo: había estructuras metálicas de extrañas formas, algunos implementos que su amo solía usar cuando realizaba sus experimentos, lo que al parecer eran vitrinas empañadas con polvo. Todo ello fue lo que pudo detallar cuando ingresó al lugar. En una de las paredes se encontraba una especie de cama de interior rojo con una enorme compuerta que quizás la cubría. Con la palma de su mano limpió la superficie de aquella compuerta. Número 21. Pudo murmurar: ¿qué era este lugar? Dejó de lado aquella estructura metálica y se acercó a una mesa que se encontraba algo cerca. En ella papeles se encontraban regados desordenadamente, documentos que contenían quizás alguna clase de información, en cada una de ellas fotos de personas que no reconocía, entre ellas un ser de piel verde, una persona clava con 3 ojos, que se le hizo muy raro. Por un momento pudo pensar que se trataba de un demonio, pero lo dejó de lado. Al detallar otros papeles, sus pupilas se abrieron par a par al ver esa foto. Era ese maldito calvo que alguna vez pudo enfrentarlo a él junto con sus compañeros y líder. Al parecer en esta foto lucía más joven, pero no era difícil reconocerlo, ya que esos 6 puntos en su frente lo delataban. En otra foto pudo detallar a ese otro anciano que podía ver gracias a las células de Muzan, el maestro Rossi. En otro documento pudo detallar a otro sujeto de cabello negro con una forma rara, una especie de malla azul y armadura extraña, y hasta el traje era casi el mismo. Este lugar podría ser de sumo interés para su líder y ahí lo tenía, la forma de poder salvarse de su destino, ya que quizás o solo quizás su líder podría perdonarlo una vez más si le mostraba este lugar, y así lo hizo inmediatamente. Nakime. Llévame con él, fue el grito que dio, e inmediatamente, como sucedió antes, una puerta se abrió a sus pies. El demonio se encaminó a dar su reporte dejando ese desolado lugar. En una mesa una esfera de color naranja con estrellas rojas brilló mágicamente. Los engranajes del destino empezaban a activarse uno a uno, ya que el destino trazado de este planeta se acercaba. Mi señor, ¿por qué decidió darle ese don a aquella humana? Fue la repentina pregunta del supremo sacerdote a su rey, quien sentado en su trono frente a una bola de cristal observaba lo que pasaba. Tengo entendido que la última vez que ese don fue confiado a una raza del universo 7, no pudieron evitar su inminente extinción frente a la raza de los Saiyajin. Incluso tengo entendido que este mismo poder fue concedido a un integrante de esta misma, pero que también terminó en su extinción, a pesar de intentar cambiar ese destino. No te equivocas, Dai Shinkan, toda aquella persona que tenga el poder de ver el pasado y futuro está destinado a pasar por tragedias que incluirán a todo su alrededor, pero, ¿por qué esta vez tiene que ser igual? La respuesta del pequeño soberano lo intrigó. Incluso aquellos guardias que a sus lados se encontraban mostraron un poco de incomprensión. Tengo un presentimiento, Daikun, presiento que esa chica, quizás sea una excepción, y si tengo razón, el destino trazado entre esos dos se dará, solo así yo actuaré. ¿A qué se refería Zeno-sama? Porque creía firmemente que no sucedería una tragedia otra vez, quizás el que ese planeta azul llamado Tierra del Universo 7, fuera declarado un lugar sagrado sobre lo sagrado, tenía algo que ver, ya que nadie se atrevía a tocar ese planeta con fines negativos en todos los universos. Es más, desde cuando empezó a ser considerado de esa manera. Bueno, eso es una historia para otro día. Fin de capítulo.